Muy buenas tardes, estimados amigos en mi comunidad de redes sociales. Espero que se encuentren bien. El día de hoy tengo una invitada muy importante, una gran relevancia nacional, más allá de lo local. Y antes de presentarla, yo quiero decir que personalmente la admiro. Creo que es una mujer que dice las cosas directas. A mí, como saben, no me gusta mucho a cierto punto lo diplomático. Me gusta la gente que dice lo que piensa. Y agradecerte, Tatiana Cloutier, por venir a este espacio. Al contrario, encantadísima de estar aquí y poder compartir contigo y con tu auditorio, ¿eh? Pues mira, te platico un poco diversos pensamientos que me gustaría desarrollar. El primero es cómo iniciaste en este tema de política. Obviamente tenemos el antecedente de tu papá, que a mí en lo personal es una de las figuras políticas que más digamos, me inspiran o que me representan mucho por la frase aquella de el chiste no es cambiar de amo, Sino sino dejar dejar de de ser ser el perro, perro, que así luego es. muchos personajes se han querido apropiar, pero es de él. Independientemente de eso, ¿tú cómo empiezas? O sea, ¿cómo empezó tu participación en la política? Pues mira, primero te podría decir que en mi casa yo creo que fuimos, y yo lo digo, fuimos ciudadanos desde que nacimos, vamos a ponerlo así. Mi papá, vivíamos en Culiacán, Sinaloa, era agricultor, era empresario, y los domingos nos llevaba a recorrer, después de comer, nos llevaba a recorrer diferentes colonias populares, y él estaba en una organización, en una asociación de vecinos, caminos vecinales. Entonces nos empezó a involucrar y crecimos conociendo las necesidades de la comunidad donde vivíamos y siendo parte de soluciones directa e indirectamente. En aquellos años, voy a decir dos cosas, que una de ellas sigue sucediendo, otra no. La CFE iba a la luz un día sí y otro también. Entonces me tocó acudir desde muy niña a las protestas en la plaza de Culiacán, porque la luz se iba, porque la luz no jalaba. Y me tocó también protestar ante Telmex, cuando Telmex era gubernamental, porque los teléfonos no servían. Entonces inicié siendo ciudadana, y cuando te digo ciudadana, Maquio tenía una frase importante que decía que había que dejar el simple papel de habitante para convertirnos en ciudadanos. Y él decía que el habitante es el que nace, crece, muere. Yo le agrego el que nos roba oxígeno. Y decía mi papá que había que cambiar y girar a ser ciudadanos, y que el ciudadano era aquel que incidía en que las cosas sucedieran para mejorar el entorno donde vives de acuerdo a lo que tú quieres que sea. Entonces, pues yo fui ciudadana desde muy niña. Antes de los 18 años, por decirlo así, yo hacía protestas, sándwiches, etcétera, para que cuidaran las elecciones, para que no se robaran la elección, hacía llamadas, repartía volantes. Entonces puedo decirte que así fue como empecé involucrándome indirectamente. Luego, en el 86, Maquio decide competir para la gobernatura del estado de Sinaloa contra Paco Labastida, y ahí pues todavía más. En aquellos entonces no existían las computadoras que conocemos hoy, eran las Olivetti, ASDF, GH Espacio, ustedes no las conocen, y nosotros tecleábamos, las mujeres de casa, tecleábamos los nombramientos que había que entregarle a la Comisión Estatal Electoral para que la gente pudiera ser representante de casilla. Repartíamos volantes, ayudábamos, acompañábamos a mi papá en campaña, íbamos a los mítines, invitábamos a gente a los mítines, había unos directorios, le repartíamos a la gente una hoja y le decíamos, vas a marcar de esta letra, y vas a invitar a la gente a que vaya al cierre de campaña. Y pues así fue. Y, y bueno, obviamente eso es un tema eh, que me gustaría explorar un poco. ¿Crees que hay una diferencia entre la sociedad de esa época y la actual? Es decir, ¿crees que en ese momento la sociedad era más participativa, era más ciudadana o ahora las ves como más involucrados? Fíjate, voy a decir algo, o sea, ¿qué cambia? Y yo creo que esta es una parte, no pudiera decir si son más o menos, pero sí te puedo decir, la gente se moviliza en muchas ocasiones cuando algo le duele. ¿Sí? O sea, es Sí. cuando algo, por ejemplo, tú vas a una colonia, la junta de vecinos no se junta, apenas que les vaya a poner un edificio donde no quieren, y entonces se juntan, ¿no? Ha habido robos y se juntan para irle a reclamar al municipio, o quieren que el recurso que viene para el presupuesto participativo se haga algo, entonces se junta y participa.
¿A dónde voy con esto? En aquellos años éramos opositores al régimen gubernamental, el del PRI en aquellos años, y queríamos una democracia en nuestro país y queríamos participar y queríamos que muchas cosas cambiaran. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Ahorita tenemos con Andrés Manuel López Obrador, tuvimos y ahorita llegó a donde estamos, el presidente López Obrador logró involucrar al 95% o 90% de la población en la vida política, a favor o en contra, más la involucró. Y hay una diferencia. Algunos o algunas creen que poner un pinche like ya es participar. Y entonces ahí es donde radica la diferencia. A lo mejor en aquellos años, cuando nacionalizaron la banca, yo protesté afuera de un banco. Cuando se robaron una elección, yo dormía afuera del Palacio de Gobierno. O sea, no era el like. Y ahorita yo creo que hay mucha protesta de like, de whats, o como les digo yo, la onda whatsappera, o la tía panista de Poncho Gutiérrez, de la que nos habla. Y yo creo que esa es la confusión, ¿no? Gente comprometida a hacer las cosas, creo que no necesariamente, bueno, sí. Lo que pasa es que mucha de la que está comprometida es la que logró llevar al presidente López Obrador y a Claudia al gobierno, y entonces la parte opositora ha sido más de WhatsApp, de likes. Creo que tuvo dos momentos importantes en sus protestas para defender el INE, que luego ya no supieron si lo defendían o le echaban al INE. Entonces creo que el tema del uso de redes sociales nos ha complicado el entender cómo sí y cómo no se participa. O sea, es un poco como, me suena tu pensamiento a que los que normalmente estaban quejándose o doliéndose de algo, pues ahora están conformes con el gobierno, están felices con el gobierno que tienen, y quienes normalmente estaban en una zona de confort ahora tienen que salir a protestar y no saben cómo hacerlo. Es algo así. Algunos, porque algunos, o sea, no sé ahorita, yo creo que estamos el último estudio que me presentaron sobre cómo está la situación nacional, más o menos el 77% de la población en este momento cree que con Claudia nos va a ir mejor, ¿sí? Tienes un 11% de perdidos, vamos a decirle así, que no saben qué onda porque están en contra inclusive de los propios grupos opositores, porque no ven que les resuelve nada, y tienes un 10% que es totalmente, voy a decir, anti-AMLO, que todavía no se han dado cuenta que AMLO ya no está, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de una oposición fuerte siempre es buena. De hecho, Jorge Cepeda Patterson el día de hoy escribe un artículo sobre cómo consolidar una oposición. Sin embargo, la oposición no sabe qué quiere todavía y no sabe si la oposición es Alito, no sabe si la oposición es Marco Cortés. ¿Ok? Y si me voy al estado de Nuevo León, podríamos hablarte. Yo te diría que la oposición en Nuevo León tiene una cara frente a Samuel García, es decir, puedes estar en diferentes grupos, sin embargo hay un común denominador que es no me gusta lo que el gobernador está haciendo, es decir, no me gusta la corrupción de la que se habla del gobernador, no me gusta que el gobernador no me esté resolviendo los problemas de movilidad y que tengamos 200 camiones desaparecidos, no me gusta que la inseguridad siga creciendo en el estado de Nuevo León y el gobernador viva una vida distinta, y cuando digo distinta, paralela a la realidad que estamos viviendo en Nuevo León. Y entonces creo que hay matices y a lo mejor así puede ser en otros estados de la República. Yo tocaste un tema que iba a tocar más adelante, pero bueno, es súper importante. En Nuevo León, yo no acabo de entender la pasividad de la gente ante cosas tan, yo diría, intolerables de corrupción y de actitudes, hablando del tema de Samuel. Por eso te preguntaba si tú ves una diferencia entre los años, no sé, 80s y actualmente, porque yo no creo que haya actualmente, aunque hay más información, más ciudadanos. Yo al contrario, creo que hay menos, creo que la gente ya como que se ha vuelto relativamente inmune y tolerable a que las cosas estén así, o Fíjate, sea, voy a hablar de lo sí. inmune, de lo inmune, de lo intolerable, de acostumbrarte y del Primero vamos a pensar que todos estos ciudadanos, que son un chorro,
los que hacen 3 horas o 4 horas para ir a su trabajo y a su casa, haciendo la fila en el camión, quisieran protestar. ¿Tienen fuerza y tiempo para protestar o requieren llegar a trabajar y a comer? Entonces, no es que no quisieran, la cosa es en qué momento lo hago, porque no tengo el tiempo, porque paso 4 horas esperando el camión, ¿sí? Y luego todo esto me ocasiona que no puedo ver a mi familia, me queda una crisis emocional, me tiene con ansiedad porque me asaltan en el camión. Y entonces digo, ¿en qué momento le digo a Samuel, ya, ¿no? Esta es como una parte. Tenemos los otros, los de like, ¿no? Y tenemos los cobardes, ¿no? Digo ya los cobardes, ¿no? ¿Quiénes son los cobardes o los temerosos, con razón o sin razón? Sin embargo, tenemos, sí, ya vimos que el gobernador le cortó la luz, el agua al papá de un alcalde porque no estuvo de acuerdo con él. Ya vimos cómo el gobernador mandó y le quitó la diputación a un diputado panista que no estuvo de acuerdo con él y le invadieron el rancho y se le metieron al rancho. Como a una diputada del PRI, al papá de la diputada le cerró el negocio. Ya vimos cómo Mike Flores, a Código Magenta, le mandó no sé qué tanto porque Código Magenta habló mal de... No habló mal, hizo una narración de hechos en donde ejerció, violentó el uso de la autoridad en donde no debía. Vemos por otro lado cómo ahorita con esta parte del terreno a la familia que no le ha querido vender una parte del terreno de San Pedro Garza García, les clausuró una construcción en el municipio de Santa Catarina. Vemos cómo a quienes, ahorita a los alcaldes que no estaban de acuerdo les quitó la lana y no las dio. Ahorita que anda queriendo volver a portarse buena onda con los diputados, no como deber, sino como concesión, les publica finalmente 200 decretos que no estaban publicados en los últimos 3 años. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Sí? Con razón o sin razón le tienen miedo. Entonces, tenemos al que no tiene tiempo aunque no lo quiere y está enojado con él. Tenemos al que se confundió y andaba en la onda mariana y que ya se dio cuenta que el fosfo es puro rollo. Tenemos al miedoso y tenemos por otro lado a aquel ciudadano que anda diciendo, bueno, ¿por dónde le doy? ¿Sí? Y aquí por el dónde le doy, te voy a interrumpir porque no quisiera perder de este punto. En Nuevo León sí le mandaron un mensaje al gobernador. En Nuevo León, si tú te das cuenta, la elección pasada, gana Claudia Sheinbaum o ganan los senadores a nivel federal de Morena. En la parte local hay alcaldes de todo tipo. En la parte de las diputaciones no le dan diputados a MC con suficiente poder para hacer lo que le dé la gana. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, requieres ponerte todavía de acuerdo con el PAN, con el PRI, con Morena para sacar adelante tus proyectos. Entonces ahí sí hay un mensaje de la sociedad para decirle a Samuel, oye, espérame tantito. Y también hubo otro mensaje donde le dijeron, Mariana, no. Entonces, si me preguntas, creo que la sociedad se está comunicando de manera diferente. Y en ese sentido, ¿no crees tú que hay como cierta frivolidad en la sociedad? O sea, ¿no crees tú que nos hemos convertido en una sociedad muy frívola y muy superficial y hasta cierto punto ignorante en comparación de otras décadas? La gente toma decisiones políticas basadas en frases como el fosfo. ¿Crees que eso, por ejemplo, habría pasado en las épocas que tú luchabas ahí contra el PRI gobierno? Se me hace difícil de creer. Mira, vamos viendo esto otra vez, ¿no? Y otra vez lo pongo entre contexto. Sí. Venimos y cambió la comunicación. La comunicación se democratizó. Sí. Está el quiero ser, ¿no? El presidente le decía el aspiracionista, pero no quiero poner eso para no confundir el término, pero me gustaría ser como la influencer. Y Samuel se casó con un influencer. Entonces, la gente confundió querer ser como el influencer, como fue con Peña Nieto, que querían ser la pareja gaviota,
Y al confundir esa parte de esa aspiración o esa parte emocional y no ubicarla en el contexto donde va, porque yo te digo, a mí me gustaría tener el cuerpo de, o a mí me gustaría usar la ropa de, etcétera, pero eso no quiere decir que yo no puedo, que yo no distingo eso de la parte de lo social, de lo cultural, de mi vestimenta, de la parte gubernamental. Entonces, si yo no tengo y cruzo estas dos cosas, me confundo. Y creo que eso pasó un rato. Y luego tuvimos COVID y el COVID nos confundió más. ¿A qué me refiero con esto? El COVID nos llevó a vivir un tema de angustia, de ansiedad, de confusión, de temor. Y entraron estas frases de, o sea, se me fueron las 3 letras que son, ¿no? Ese de haz ahorita todo lo que tu bucket list, Okay, sí. que tiene otra manera de ponerlo también. Y entonces la gente dice, lo hago ahorita, no vaya a ser que el tiempo se me pele. Y hacemos para no dejar de otro muchas pendejadas, sí, ¿no? Y en ese sentido podríamos entender que podrían ser o no banalidades. Perdimos la noción de lo que es admirar o gustarnos ciertas cosas y confundimos la diversión en un meme de lo profundo de la decisión de a quién elijo para que me gobierne. Y ahí hay una confusión, ¿sí? Y ahí pudiera ser donde entra esta parte, somos o no banales. No lo sé, pero ese es el tema en el que estamos hoy inmersos. Y por otro lado, me atrevería a lo mejor a contestarte no, porque entonces la elección, si hubiéramos quedándonos en la banalidad, hubiera ganado Mariana, o hubiera ganado el Pato, o hubiera ganado Maderito si hubiéramos quedándonos en la banalidad. Entonces, tan no fuimos banales que la gente tomó una opción de decir qué quiero para el Estado, qué quiero para Monterrey, y buscó un perfil distinto, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hay esperanza, cierto punto. O sea, no porque haya sucedido con Samuel significa que la gente nunca vaya a cambiar su manera de pensar. O sea, que sí va a ser crítica desde tu punto de vista. Y puede que no, ¿verdad? Sin embargo, tomaron una decisión al final de cuentas. Y aquí, fíjate, entro a la verdad, posverdad, fake news y todo esto. ¿Cuál es el propósito de mentir, sí, y de las fake news? Que llegue el momento en que nadie ya crea nada. Y ese es el peligro. Así es. Es el peligro, porque luego ya no vamos a creer nada. Y volviendo a Nuevo León, a mí me interesa mucho tu análisis porque te considero una persona de las más pensantes en este país para ver la política. ¿En qué lugar pondrías la administración de Samuel en cuanto a corrupción, teniendo en cuenta que los antecedentes son muy malos, Medina, el Bronco, tal? ¿Cómo la pondrías? Pues mira, no cómo la pondría, yo te digo lo que oigo en la calle. Sí. Hay quien dice que extrañamos al papá de Medina. Sí, imagínate. ¿No? Digo, así lo pongo. Y fíjate nomás, hay un grupo de 6 mujeres muy valientes que le llaman el grupo de las 6, que es de reciente creación, y salían y decían que Samuel está siendo ahorita señalado por la autoridad electoral por una serie de delitos, que todos esos delitos son por los motivos que metieron al Bronco al bote, son niño de pecho al lado de esto. Sí. Entonces, aquí me regreso otra vez. ¿Quién vas a ser tú como ciudadano de Nuevo León para demandarle y exigirle a tu legislador, no importa de qué partido, sino al legislador que te representa en el Congreso, para exigirle una sanción de tal magnitud que corresponda a los delitos de Samuel, porque le indicaron al Congreso que es a quien le tocará sancionarlo? Algo muy interesante que yo he notado con este tema de Samuel y las constantes determinaciones de la autoridad de sanciónalo, Congreso, sanciónalo, digo, a ver, estamos en un contexto de la reforma judicial y ni siquiera las personas con mayor poder en el Estado, se podría decir, pueden sancionar al gobernador. O sea, porque pareciera que hay una imposibilidad material de ejecutar lo que es obvio. ¿No notas tú esto? Que a pesar de que todos lo sabemos, a pesar de que la autoridad lo dice, es que hay algo bien rico, fíjate, es que hay algo bien rico que hemos perdido de vista. Samuel le apostó a la elección del 2024. Sí. Porque él dijo, y ahorita voy con los 3 personajes que no están nombrados como tales, o 3 puestos. Él le apostó a que en el 24 lograría él una mayoría en el Congreso local.
Y entonces dijo en el 24 nombro al fiscal, que lo sigue teniendo sin nombrar, que eso no quiere decir que no exista uno. Teniendo mayoría, nombro al de la Auditoría del Estado y nombro al fiscal anticorrupción. Estos 3 puestos no tienen titular, tienen encargado de despacho. Correcto. Entonces, si tienen encargados de despacho, aquí está la perversidad a la que Samuel jugó para ganar en el 24, mayoría que no la logró, y entonces siguen acéfalos de alguna manera, no en función, esos lugares, y parte de lo que estás comentando sucede y no se puede ejecutar. O no se ejecuta, y entonces lo más fácil es, yo no me quiero aventar la bronca por motivos diversos, no conozco la ley tanto a su detalle aquí, entonces aviéntasela al Congreso y que se pongan ahí de acuerdo, ¿no? Y en el Congreso tenemos diferentes tipos de legisladores. En el Congreso tenemos unos que no se han dado cuenta que la legislatura cambió. Un ejemplo de ellos es Carlos de la Fuente, ¿no? Sigue con el mismo discurso, ese parece que, o sea, urge que lo capaciten, ¿no? Tienes otros sometidos, ¿sí? Y tienes otros que andan buscando cómo comportarse. Entonces, y de hecho, fíjate, aquí puedo nombrar esto, me llamaba mucho la atención y lo comentaba, porque Morena hace unos días propuso una iniciativa en donde el voto no pudiese ser, ¿cómo se dice? Oculto, o ¿cómo se dice? No puede ser privado, o ¿cómo se diría? Así, que no sea visible. Sí. Y esa es una perversidad. ¿Por qué? Yo entiendo que como legislador te debes a la transparencia para votar, pero cuando un partido, el que sea, no estoy diciendo aquí Morena ni mucho menos, sino cualquier partido te quiere someter, pide que tu voto sea abierto para ver cómo y poderte castigar posteriormente. Entonces es válido que tengamos un voto en algunos casos. Yo lo recuerdo mucho cuando fui legisladora federal y que íbamos a votar por los consejeros y consejeras del INE. El voto era secreto, es decir, votabas con papeleta en una urna. Entonces creo que hay muchos temas en los cuales tendríamos que estar en alerta y pasan tantas cosas que al ciudadano lo traen en friega. Parece que anda en la piñata jugando a la gallinita ciega. Yo comparto esto que tú dices hasta cierto punto de que los que son más desfavorecidos por el sistema económico, social, tienen menos margen y más que perder si protestan, pero hay una gran cantidad de personas. A ver, pero dije que tienen más que perder porque no tienen tiempo para hacerlo. Estoy de acuerdo. Nomás para que no se malinterprete. Hablemos de los que sí podrían, que yo diría que son muchísimos. Yo veo que está la gente muy poco interesada en este tipo de cosas, salvo el famoso círculo rojo, que es como la política. No sé, ¿tú qué piensas que habría que hacer para que estas personas se interesaran, se politizaran, participaran más en Nuevo León? Porque parece ser que en otras partes del país, con menos posibilidades, sucede más. Fíjate, creo que no hemos sido capaces de hacerle entender a la gente cómo la acción o no acción te afecta en tu día a día. Voy a irme otra vez a Nuevo León. Agarro el tema de corrupción. ¿Cómo te afecta a ti que estás esperando el camión el tema de movilidad, la corrupción? La corrupción te afecta porque algo hicieron con el dinero que no debieron haber hecho con eso, que no compraron los camiones que te prometieron y por eso no hay camiones para que tú te muevas más rápido. Entonces, la pérdida de tus horas de vida, el que no puedas ver a tus hijos, el que tengas que levantarte más temprano, el que estés más estresado, se debe a corrupción del gobierno estatal, que por ende no te permitió que tú andes en mejores condiciones en el transporte cotidiano. Otra vez, la corrupción en la obra pública o la falta de planeación en la misma, que hicieron todas las obras al mismo tiempo, crea un desorden que no permite que tú tengas unas horas de traslado más rápidas para llegar a tu trabajo. Esto crea caos, no se coordinan con los alcaldes porque no se hablan con ellos, tampoco con los alcaldes, tampoco con los diputados, y eso te genera que tú no llegues a tu trabajo temprano, eso te genera que te tengas que levantar antes, eso te genera que tengas menos horas de descanso, eso te genera angustia. La otra es el tema de la corrupción que te genera
que tengamos asuntos de inseguridad en el Estado y te asalten en el camión y luego, entonces, no hemos hecho el ejercicio de que tú captes por qué la corrupción te afecta en tu día a día y entonces no vemos para qué ir a protestar. En tu experiencia, que es bastante, hay que mencionar, digo, para quien no lo sepan, fuiste nada menos que secretaria de Economía de un país. ¿Qué impacto tiene que una persona, un ciudadano se manifieste? Porque yo siento mucha desmotivación, es la palabra, de la capacidad que un ciudadano piensa que puede tener en las decisiones. ¿Tú qué podrías, digamos, decir de Mira, esto? a mí me ha tocado estar desde el lado de la protesta y desde donde me protestan, ¿no? Y creo que te voy a decir, voy a pensarlo en Secretaría de Economía. En Secretaría de Economía llegaron a protestar en varias ocasiones, 2 grupos, si no mal recuerdo. Uno de ellos, el tema de la masa y la tortilla, y otra, el tema de los tortilleros, por llamarle en términos simples. Y otros es los verificadores de un tema de una norma para un aparato muy concreto que verifica si estás poniendo el producto final en la gasolina de cierta manera. ¿Y qué haces? O sea, si ese tema no había, porque hay mecanismos y estructuras que permiten que ese tema lo atendiera Juan, y Juan no lo ha atendido, y tú, como hay entre Juan y la secretaria 5 gentes más, por decir, y la secretaria no estaba enterada, ¿sí? Automáticamente la protesta hace que la secretaria voltee y que Gobernación voltee y que el presidente te diga qué está pasando ahí. Entonces sí funciona la protesta, ¿sí? Y te voy del otro lado te lo voy a decir. Me tocó protestar afuera del Senado, dormir en el Senado varios días para lograr la reelección legislativa, lograr las candidaturas independientes, poner en la mesa la revocación de mandato y el tema de la ley de participación ciudadana. Y todas estas salieron, están hoy en la mesa. Y lo hicimos esto cuando Felipe Calderón era presidente de México. ¿A dónde voy con esto? Tienes que ir poniendo los temas en la mesa, si no los temas nunca llegan. Exacto, yo veo esta circunstancia mucho como el movimiento de los colectivos feministas que, bueno, en mi área del derecho veo que el derecho penal ha cambiado considerablemente en los últimos 5 años y no ha sido porque necesariamente el Ministerio Público esté muy interesado, sino no tiene la menor gana, pero tiene la presión de las mujeres. Exacto, no tienen alternativa. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo temas de alguna queja, le digo, pues ahí está la respuesta. O sea, yo creo que eso es muy, muy válido. Y para quienes me lo van a preguntar, porque estoy seguro que va a pasar, incluso otras partes del país me van a decir, a ver, ¿y qué pruebas tienen de que Samuel ha tenido actos de corrupción? Que bueno, yo empezaría por la montaña esa que se compró ahí, muy bonita. ¿La de San Pedro? Sí. Que hay toda una discusión, que si se la compró, si la compró, si se la dieron en dación de pago o si se la llevó de una manera u otra. ¿Qué pruebas hay? Ahí están los temas, ahí han salido a platicar y a hablar quienes han sido tocados por el tema, ¿no? Y aquí bueno, pues eso es lo que está ahorita en la mesa y lo que se está pidiendo es que se investigue. Pero ante esta pregunta yo diría al revés. ¿A cuántos le tendría que cortar el agua a Samuel para darte cuenta que si tú no opinas como él, te puede cortar el agua? No, definitivamente digo... ¿Sí me explico? O sea, ¿no vale lo que dijo César? Sí. ¿Sí? No vale lo que dijo Adame porque le quitó la diputación y se metió a su rancho. No vale lo que dijo la diputada porque le fue y le cerró el negocio al papá. No vale lo que dijo Ramón Alberto porque Flores fue y le hizo acá, y no sé cuánta gente le han congelado las cuentas. O sea, eso no vale. O sea, aquí mi papá tenía una expresión que me encantaba a mí que decía, yo soy de Sinaloa, él tuvo marranos, nosotros les decimos a los marranos cochis. Y esta expresión es decirte hacerte cochi. ¿Qué significa hacerte cochi? Hacerte cochi significa los marranos están comiendo, llega el matador y agarra uno. Y el marrano que agarra o el cochi que agarra empieza a chillar. Y los demás siguen tragando, haciéndose cochis. Todos saben que les va a llegar el momento, mas prefieren seguirse haciendo cochis y tragar el rato que puedan para comprar el tiempo y decir, a lo mejor no soy el que sigue, aunque saben que les tocará.
Y esa es la expresión de hacerte cochi. Entonces requerimos hacernos cochis y es pregunta, hasta que nos toque para que actuemos en consecuencia. Yo no. Yo actúo en consecuencia todos los días, a todas horas, cuando algo está sucediendo, ya sea apoyando una iniciativa, ya sea haciendo la llamada, hablándole por teléfono a un diputado o una diputada para decirle, oiga, diputado, está esto, poniendo la llamada donde se tiene que poner, haciendo un señalamiento como lo estoy haciendo en este momento, o jurídicamente firmando algo para poder que proceda jurídicamente. En ese sentido, bueno, de lo que mencionas, totalmente de acuerdo. No, no sé si te lo comenté antes de esa entrevista, pero yo soy presidente del sistema, perdón, del comité de selección del sistema estatal que vio este tema de el fiscal y todos los compañeros, menos yo, vivieron ese tema. Y yo sí lo he señalado directamente, Samuel, y a mí no me sucedió nada, fui el único. Yo sí creo mucho en eso que tú has hecho y la importancia. Platícame un poco sobre ese activismo y en qué momento ese activismo que tú has hecho dejó de estar alineado con las causas del PAN, o al revés, en qué momento piensas que el PAN dejó de estar alineado con lo que Fíjate, tú has hecho. híjole, yo renuncié al PAN en 2005, Sí. o sea, hace un chorro ya, ¿no? El PAN tenía principios claros, sólidos y había un rumbo, ¿sí? Y yo en aquel entonces, cuando renuncié, saqué una carta y dije cuáles eran los motivos por los que yo renunciaba, que porque se había alejado de los principios, que no era el PAN al que yo entré, etcétera, etcétera. Y pues ya no lo volví a ver, o sea, ya no volví a ver al PAN, pues, o sea, ya no era mi tema. Coincidí con el PAN en el 2018 en la campaña. Yo debatía con los panistas y pues no sabían qué querían. Te decían que no querían. Es que no, Andrés Manuel, por... Pero ¿qué propones? En la diputación fui diputada 18, 19 y un poco del 20 y no proponían, o sea, era que no querían. Y en eso debo señalar que a nivel federal, por lo menos MC sí proponía en ese momento. Y ahorita, pues ya se les fue Andrés Manuel, no sé qué van a proponer. O sea, espero que tengan ideas. ¿A dónde voy con esto? Es, si tú me dices, te invito al cine a ver esta película o te invito al cine para irnos a sentar en un cuarto oscuro, no es lo mismo. Pues sí. Entonces, eso es lo que cambió del PAN. Y tú piensas que, digamos, a ver, ahorita el PAN sería como el partido opositor, o en qué lugar, o cuál sería el partido opositor, porque yo pienso que en México, hasta para Morena, sería bueno que hubiera una mejor oposición a la que hay. No, a ver, es necesaria una oposición fuerte, pero dime tú, ¿quién es la oposición? ¿Xóchitl? No. Pues dime No, tú, yo te ¿no? puedo decir, la única persona que veo así como que, híjole, bueno, Uh-huh. Damián Cepeda, este No, senador, se me Damián, hace tengo muy un... buena impresión de Pero siento que Damián. esos perfiles increíblemente no les van a dar oportunidad de avanzar. Siento que en el mismo PAN dicen, no nos gusta la autocrítica, vamos mejor a poner a Marco Bueno, Cortés. te voy a decir y me vuelvo a referir un poco, a lo mejor esta sería, porque no es Sí, del PAN nomás, ¿eh? Este, el problema, y cuando yo dejé el PAN, vuelvo a decirlo así, yo después de dejar el PAN, dije nunca más me vuelvo a meter a un partido político, porque creo que los partidos políticos están hechos de hombres y mujeres, iguales todos, en circunstancias iguales, y normalmente cuando se busca el poder, que para eso son los partidos políticos, son un medio para lograr el poder, para poder servir, en muchas ocasiones los mecanismos propiamente se alinean para consolidar un poder y no necesariamente para mirarse el ombligo. Voy a decirlo aquí, recuerdo en el PAN, estaba Maderito de alcalde y estaba un montón de cosas de corrupción de Maderito. Y se le dijo, ya había estado antes Chema Elizondo, y se les dijo, es que hay que correrlos. Eran alcaldes. No, porque luego la gente va a decir que cómo. Si se les hubiera corrido en ese momento, aunque siguieran siendo alcaldes, estoy segura que la siguiente elección la hubieran ganado por creces, porque la gente hubiese reconocido que el PAN pudo estar a la altura de las circunstancias, y lo podría decir de cualquier partido. Entonces el PAN o los partidos son muy regionales, aunque parezca que no.
Entonces obedecen a circunstancias regionales y a liderazgos regionales y actúan, aunque es el mismo, vamos a decir, ADN político a nivel nacional, las regionalizaciones o las características individuales por región los hacen diferente. Entonces no es igual el pan, ni siquiera si lo hablo como el bolillo que hacen en Guadalajara, no es igual al bolillo que hacen aquí. Pues no. Y ahí nos vamos por ahí. Hablando un poco de regionalidades, a ver, el tema de Sinaloa y en general, yo me puedo pensar en muchas alternativas. Hasta he planteado, he entrevistado a Noroña, diversas personalidades de la política. Digo, ¿cuál es la solución para que se pueda acabar la violencia? ¿Legalizar las drogas? ¿O cuál es la idea? ¿Tú qué piensas de esta circunstancia en la cual muchos se culpan o culpan a Calderón de iniciar esta problemática? ¿Qué lectura le das? No voy a defender a Calderón, pero creo que va de esto desde antes. Soy originaria de Sinaloa y hace una semana Adrián López, director del periódico Noroeste y quien escribe en Sin embargo y en El País, acaba de sacar un artículo buenísimo con respecto a cómo qué le pasó a Sinaloa en los últimos 30 años, porque no es de hoy. O sea, no llegamos a la situación de Sinaloa como está hoy en el tiempo que lleva Rocha, y no quiere decir que Rocha no sea culpable o responsable de resolver el problema y que no lo está haciendo, ¿no? Pero me quiero ir para atrás. Porque eso nos pasó en Nuevo León cuando Nati y eso salimos aquí, marchamos y le pedimos a Nati que le pusiera atención a la inseguridad y empezamos a actuar y exigir una serie de cosas. Fíjate nomás, tenemos Culiacán, vamos a decir, tiene 750,000 habitantes, voy a pensar, o tenía, sí, o 400, ¿sí? Y cada habitante lo voy a ir a, ¿sí? De repente dijo, pues no pasa nada si me paso el alto. No pasa nada si, pues, como quiera, pues me echo un churrito, ¿no? Y no estoy juzgando si el que fume o no mota, ¿no? Estoy diciéndote los años donde no estaba permitido, ¿no? De repente estabas en una disco, así eran antes, ahora no sé, los antros o cómo se llamen, y llegaba un narcotraficante, gomeros les decíamos nosotros, y entonces cerraba el lugar, y entonces pagaba los tragos. No, pues qué buena onda, pues ya nos pagaron los tragos, ¿no? O llegaba alguien y te decía, te compro tu casa, ¿sí? ¿Cuánto vale? No, pues no la vendo. Aquí está, hermano, $1,000,000 en efectivo. Y se las vendías. Pues tú sabes de dónde venía ese dinero, ¿sí? Y ahí nos fuimos construyendo, y todo esto fue pasando en muchos años. Y la autoridad se fue acobardando y les fue cediendo metros o centímetros, y la sociedad se fue mimetizando con ellos. Y cuando digo la sociedad, no quiero ser injusta con quienes históricamente han luchado, pero voy a hablar en general, voy a hacer una generalización, voy a corregir, la mayoría de la sociedad. Y algunos de esta sociedad dijeron, qué miedo estar ahí. Y entonces hicieron una colonia y se encerraron y crecieron la barda para que no ver lo que pasaba afuera, en lugar de ver lo que pasaba afuera para que no siguiera pasando lo que pasaba afuera. Todo esto como colectivo fue creando, y de repente, pues oye, un punterito, o sea, los muchachitos que andan soplando, y tú sabías que tu hijo andaba de puntero y te hacías güey porque te traía lana o porque la necesitabas. Y así fuimos creando una bola de nieve que se volvió una avalancha que se ha vuelto imparable. Esto no quiere decir que no ha habido autoridades que han estado corrompidas a niveles municipales, estatales o federales, o no quiere decir que no ha habido autoridades municipales, estatales o federales que se han hecho de la vista gorda, o los poderes judiciales que no han hecho lo que les corresponde y dejan en libertad y se hacen como que no. Con todo esto, llegó Sinaloa a donde llegó ahorita, que ha sido, pues, entonces me dices... O sea, para ti es un tema más de descomposición social. Pues ya no nomás social, ya es política estructural, institucional. Es estructural. Fíjate tú, la universidad tenía en sus filas un rector, exrector, que lo mataron, sí, pero que tenía un operador del manejo del dinero, el de sus finanzas, que lo mataron aquí en San Pedro Garza García, hace tiempo. Sí. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto?
se fue volviendo un monstruo de las 1000 cabezas. Entonces, ¿cuál es la cabeza que tenemos que hacer? Y aquí es parte donde yo retomo el artículo de Adrián López, en donde Adrián dice, y a lo mejor aquí lo traigo, fíjate, en donde Adrián nos lleva y nos pregunta, como qué nos pasó, a qué tendríamos que hacer, y empieza a decir, voy a entrar en una reflexión constante para llevarnos a, aquí dice, Culiacán, la mentira que nos contamos, que nos trajo aquí. La mentira que nos trajo aquí, dice Adrián. A ver, déjamelo. El 14 de octubre lo escribió. Y voy a leer un poquito y dice, la memoria colectiva es corta, la personal ni se diga, además de selectivamente convenenciera. Nos contamos y autoconvencemos de las historias que nos gustan, las que no nos hacen sentir bien, y descartamos aquellas que duelen, nos avergüenzan. Por muchos años, décadas de hecho, los sinaloenses y sobre todo los culichis, nos hemos contado y creído una historia que es mentira. Y ahí empieza toda la historia, ¿no? Y te habla de lo que se ha hecho en otros lugares del mundo para recuperar esta parte de la seguridad, la justicia, y dice que se requiere, lo dijo Leoluco Orlando, que se camine con 2 ruedas, la rueda de la sociedad y la rueda de la autoridad. Y que si una de esas 2 ruedas no camina, te quedas dando vueltas y no caminas. Entonces, más o menos por ahí va. ¿Tú crees que la autoridad que sea capaz de dar la vuelta? Yo creo que tendría que ser algo mucho más profundo. Yo veo tan fuerte el problema que realmente te planteo ese tema. ¿Tú crees que algo como la legalización de las drogas sería un camino o sería engañarse? Fíjate. Es decir, convertir al malandro en un empresario. Sí. Aquí habría que ver, y ha sido algo que no han querido darle, o sea, entrarle. ¿Qué ha pasado con el tema otra vez? Legalicemos la droga, vamos a decir, fíjate nomás. Legalizamos ahorita y tú puedes traer no sé cuánto, ¿no? Tú puedes traer tanto, pero ¿de dónde sale? Porque está prohibido sembrarla. Entonces, ¿de dónde sale esa? ¿Pasan los marcianos y nos la avientan? Pero asumiendo que se legalizara toda la cadena de producción. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero ir? ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿cómo le tendrás que hacer para decir, el Chapo y el Mayo van a poder estar en Coparmex y en el CCE? No lo sé, ¿verdad? Me explico. Estas son las preguntas que hay que resolver, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dinero que ganaste en todo este tiempo? ¿Te voy a dejar un capital semilla y el resto lo vas a entregar al Estado mexicano? ¿Sí? Y te voy a dar un capital semilla para que avances. O sea, son muchas preguntas a las que no le hemos querido entrar a discutir. Y luego tenemos, porque lo tuvimos en Sinaloa, la Chapo diputada, es más, que era del PAN, por cierto, ¿no? Entonces, hay muchos temas en los que nos fuimos metiendo y, repito, concediéndote, es un tema estructural ya que debe de entrar gobierno municipal, estatal, federal, sociedad, iglesias, Poder Judicial, o sea, es un tema y cuando todo mundo se pone a jalar en la misma dirección, toma 10 años para voltear la tortilla. Yo quisiera, antes de despedirnos, porque sé que tienes muchos compromisos, hacerte una última pregunta que es, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma judicial en México? Te voy a decir, mañana voy a una reunión, mañana hay un evento en ACABEN, sí, creo que el abogado Olmos nos va a dar Olmo Guerrero. Así es, nos va a dar una ponencia sobre ella, cómo la veo y qué me gusta y qué no me gusta. Necesario y urgente el cambio en el Poder Judicial. Y yo estaba muy contenta con el tema de la judicatura. Para mí eso era una sacudida enorme. No me gusta la parte de elegir a los jueces y necesito comprender más. Pues agradecerte muchísimo. Ha sido muy revelador lo que me has platicado. Espero luego poder volver a tener esta oportunidad. Yo sé que a la gente que va a ver esa entrevista pues le va a brincar mucho las cosas que dices. Te agradezco tu manera franca de ser y bueno, a expresarte una vez más mi admiración por tu manera de ser. Mil gracias, estamos para servir. Hasta luego.